Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos volvemos a encontrar nuevamente ya en esta segunda parte de la materia aspectos constitucionales en la seguridad. Y antes de comenzar, quería hacerle dos comentarios eh, relacionados a la marcha de la materia. Sí. El primero de ellos está relacionado con el tema de los exámenes que hemos tomado, dentro de todo bastante bien, venimos, digamos, cumpliendo con los objetivos, no hay mayores inconvenientes, con lo cual, más que conforme. Hay algunos que quedaron en nota 6, están por ahí dando vueltas y bueno, eh, eso ya lo vamos a mejorar, lógicamente, con no solo con el segundo examen, sino con una actividad, y este es el segundo punto, con una actividad que tenemos ya programada con la doctora Malpartida y que está relacionada fundamentalmente con un trabajo práctico de entrega obligatoria, el cual estaremos subiendo en breve y con fecha de entrega también próxima, en un par de semanas. Y va a ser muy importante también para ver la marcha de lo que es en ustedes, no solamente el estudio, la comprensión, sino también otros aspectos que tienen que ver con la redacción, la interpretación, la coherencia, la cohesión y el trabajo áulico, con lo cual nos parece más que importante. Esto por un lado. Ahora sí, comenzamos la segunda parte. La segunda parte tiene puntos muy relevantes. Con esto vamos a ir primero terminando lo que corresponde a la parte dogmática y que tiene que ver con lo que fundamentalmente con el tema garantías y nuevos derechos. Luego abordaremos el tema emergencia, que también está, digamos, está en curso y donde también hemos trabajado con algunas cuestiones que tienen que ver con el tema decretos de necesidad y urgencia y demás. Y luego proseguiremos en la actividad poniendo también un eje muy importante en lo que mencionamos oportunamente y que tiene que ver con el tema de derechos humanos. En razón que también ustedes van a tener, no sé si está como seminario esa materia, es un seminario en realidad, antes era como materia de derechos humanos, ahora está como un seminario creo, pero son de los correspondientes a la parte obligatoria, ¿no es cierto? Bueno, las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales fundamentalmente aparecen referenciadas, ustedes lo tienen puntualmente en el desarrollo de la guía de estudios, pero nosotros generalmente con lo primero que trabajamos es con el artículo 18 de la Constitución Nacional, que también se lo conoce como esta cuestión del debido proceso, la garantía de las personas, y que tiene varios puntos fundamentales a tener en cuenta. Primeramente, cuando uno habla de debido proceso, está hablando fundamentalmente de lo que tiene que ver como con la garantía constitucional, que tiende fundamentalmente a ¿qué? A proteger los derechos personales de las personas. Puntualmente en el artículo 18 tiene que ver mucho con el tema de la libertad, lógicamente. Más allá de que el debido proceso es algo abarcativo de todos los fueros, pone un eje muy fuerte en lo que tiene que ver con el tema de la libertad, su relación con el derecho penal, tema que particularmente ya viene arraigándose desde los ensayos constitucionales de 1819, 1826 y demás, con lo cual ya viene con una larga data. Tiene fundamentalmente un doble aspecto, uno que tiene que ver con la parte procesal, y que tiene que ver con la garantía de que exista un proceso cuyo desarrollo sea conforme a las normas legales, establecidas lógicamente siempre con anterioridad, o sea, no puede haberse cometido un hecho y después salir la norma, sino que en realidad la norma tiene que ser previa en este caso. Que el juez en este caso sea un juez competente, que existe lo que se llama la defensa en juicio,
y que fundamentalmente exista un orden, ¿sí? Ese orden dentro del orden penal. Y también un aspecto sustantivo, que tiene que ver con la vinculación fundamentalmente con las leyes de fondo, que son los códigos de fondo, ¿no? Fundamentalmente en este caso el Código Penal. Y en este sentido también es importante entender de que nadie puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior, lo que se llama el hecho del proceso. Y que fundamentalmente uno tiene que entenderlo en razón de cuál es la ley vigente al momento en que se cometió el hecho. En el caso del derecho penal, sabemos que si posteriormente y esa persona está en proceso surge una ley más benigna, por la característica que tiene el derecho penal, se aplicará esa ley, siempre la más benigna. Tiene que ver fundamentalmente una ley, en este caso que sea de aplicación y que esté vigente para el trámite de lo que se va en este punto a trabajar también. Por otro lado, es importante que no se pueda ser juzgado por comisiones especiales. Esta idea de las comisiones especiales está relacionada fundamentalmente con el tema del juez natural. Y el juez natural tiene que ver con el juez que corresponde a la jurisdicción con competencia en el hecho que se ha cometido, ¿no es cierto? O sea, si el hecho fue cometido, por ejemplo, en Banfield, tiene que ser juzgado por tribunales de normas de Zamora, no va a ser juzgado por los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, tiene mucho que ver eso. Tiene que ver con el tema de la competencia, en razón del lugar, en razón de la materia, o sea, si es civil, penal, comercial, etc. ¿Sí? En razón también del grado, o sea, si en este caso estamos hablando de mayores o estamos hablando de menores. Otra de las cuestiones que es importante tener en cuenta es que nadie puede ser arrestado sin orden escrita, pero cuidado con este tipo de cosas. Esta referencia que aparece en el artículo 18 toma como figura el arresto. El arresto es una figura que es la privación legal de la libertad por autoridad o por la autoridad. Y en realidad la figura del arresto consta en el Código de Procedimiento Penal y tiene que ver fundamentalmente con una persona que es momentáneamente privada de su libertad, mientras tanto se está llevando a cabo una serie de trámites o actuaciones relacionadas con la vinculación que ésta puede tener o no con un hecho delictivo. Con lo cual, por ejemplo, en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 149 está. Cuestión que seguramente, si ustedes después cursan el seminario de procesal penal, van a poder verlo y conocer de lo que se llaman las medidas de coerción, también conocidas como medidas cautelares, vinculadas principalmente con el tema de la libertad. Otra de las cuestiones tiene que ver fundamentalmente con la situación de que el domicilio es inviolable, como también es inviolable lo que tiene que ver con el tema de la correspondencia, que queda abolida para siempre la pena de muerte por causas políticas. Esto se va a complementar lógicamente con la adhesión y ratificación de convenciones internacionales, puntualmente la del Pacto de San José de Costa Rica, con lo cual no es aplicable la pena de muerte, de hecho no existe en el Código Penal, si bien existió prácticamente hasta 1921 y eventualmente fue puesta de hecho mediante los llamados decretos ley y demás de los gobiernos de facto. A pesar de que todavía habría que sacar la palabra esta del artículo 68 y 69 de la Constitución, porque todavía figura. Pero bueno, digamos que en el código todavía está la palabra, pero en realidad no es de aplicación, digamos, efectiva, ¿correcto? Otra de las cuestiones tiene que ver fundamentalmente con una referencia que se hace y que tiene que ver por el tema de los allanamientos. No se puede llevar a cabo allanamientos sin orden, salvo que sea el famoso allanamiento sin orden como consecuencia de un estado de persecución o presunción de comisión de delitos, lo cual permite el accionar de la fuerza pública. También están prohibidas todo tipo de torturas, tormentos y azotes. Esto ya viene de la Asamblea del año 13, por lo menos en palabras, después en los hechos llevarán mucho más tiempo.
y todo lo que tiene que ver con el tema de las cárceles, que sean sanas y limpias, y esto, bueno, es a veces una de las tantas cuestiones que la doctrina considera como algo que ha quedado medianamente pendiente dentro de la cuestión principal. En lo particular considero que el tema de las garantías y fundamentalmente la del debido proceso se ha transformado en una de las garantías más importantes referencialmente. Y tiene mucho que ver con varias cuestiones que a veces nosotros observamos y que de pronto nos pueden llegar a parecer que hasta en los hechos mismos, y esto lo menciono en relación un poco con lo que pasó en los últimos años con el dictado de prisiones preventivas, ¿sí? Muchas personas de la gestión que estuvo hasta en 2015 estuvo, digamos, privado de la libertad, después recuperó su libertad y se comenzaron a observar toda una serie de fallas. Hubo también un poco relacionado con lo que alguna vez habrán escuchado, el fruto del árbol envenenado, o sea, la obtención de algunas pruebas no evidentemente muy claras y precisas hace caer todo el proceso, y esto de alguna manera también está mostrando que ha habido hechos de estas características. Y tiene fundamentalmente que ver con toda una serie de relaciones con cuestiones que tienen que ver con el tema político. En sí el Poder Judicial es un sistema ecléptico, es un sistema político-judicial. El Poder Judicial es un poder político-judicial. Y a veces las decisiones, las cuestiones que tienen que ver hasta con la propia elección de muchos de los funcionarios que integran los cuerpos legales, está directamente relacionado con ese tema. De ahí la importancia. Nosotros en el caso de la carrera de seguridad ciudadana hacemos un fuerte hincapié en eso. Por eso tenemos materias que de alguna manera se vinculan con esa temática, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que ustedes tengan para cursar no solamente derecho penal, sino tengan para cursar principios del derecho administrativo y gestión pública, o los seminarios de penal, de procesal penal, está directamente vinculado un poco con esa temática, o sea, una formación medianamente consistente en cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la política criminal de Estado y con lo que tiene que ver con el poder punitivo. Por eso en esta entrega estamos analizando un poco ese tipo de cuestiones y también es importante tener en cuenta que vamos a ver, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con el habeas corpus, lo que tiene que ver con la acción de amparo, lo que tiene que ver con el habeas data y lo que tiene también que ver con los recursos extraordinarios, fundamentalmente vinculados con esta necesidad de llegar a la última instancia de la justicia, por lo menos en Argentina, que es obtener un fallo en la Corte Suprema de Justicia. Un poco esta idea de agotar todas las instancias procesales para establecer fundamentalmente la idea del debido proceso y lo de la sentencia definitiva. Entonces, lean con cierta profundidad estos temas. Son temas muy importantes y van a ser temas esenciales en la segunda parte, como así otros institutos que ya, sobre los cuales ya vamos a ir avanzando. Gracias.